Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a pasar al episodio número 3 de este subpodcast, Renovando el Entendimiento. Y vamos a tocar el punto el fruto del Espíritu, carácter, no espectáculo. Así hemos titulado este episodio. Fíjense algo. Cuando algunas personas escuchan la expresión una persona llena del Espíritu, inmediatamente imaginan una voz fuerte, una reunión intensa o una experiencia sobrenatural donde hay profecía, sanidad, lágrimas, una música o una manifestación visible. Pablo de Tarso no niega que el Espíritu pueda conceder dones, ni tampoco niega que el mismo Espíritu produzca experiencias extraordinarias. Él no lo niega eso, porque él mismo te habla de profecía, de lengua, de sanidades, de sabiduría y poder. Sin embargo, cuando se necesita describir el resultado, un resultado estable, direccionado por el Espíritu, Pablo establece una plataforma. Y esa plataforma que crea estabilidad, Pablo dice que comienza con amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esa es la plataforma que crea estabilidad y que nos ayuda a direccionar los dones. Los dones pueden servir a la comunidad, deben servir a la comunidad, pero el carácter es el que determina cómo esos dones van a ser usados. Una persona puede poseer una capacidad impresionante, sin embargo, puede utilizarla desde el orgullo. Podemos hablar con elocuencia, pero también humillar. Podemos tener mucha sabiduría de las escrituras, conocer misterios, sin embargo, podemos carecer de amor. Podemos ir a una reunión muy emocionante con los hermanos, pero cuando llegamos a nuestra casa, somos incapaces de pedir perdón. Por eso, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué clase de ser humano aparece cuando nadie lo observa? ¿Qué clase de ser humano aparece cuando lo contradicen, cuando pierde, cuando tiene poder o cuando debe tratar con alguien que no puede beneficiarlo? Y esas son las preguntas. Por eso en este episodio la pregunta fundamental será, si desaparecen la música, las luces, el micrófono y la emoción del momento, ¿qué evidencia permanecería de que el Espíritu está formando nuestra vida? Entonces vamos a formar carácter, hermanos. Esa es la meta con el objetivo de que empecemos a formar carácter, porque el carácter nos va a ayudar a manejar nuestros dones y a tener estabilidad. Y eso es lo que Yeshua, eso es lo que Pablo desea de nosotros. Gálatas 5 no es un grupo de proverbios aislados acerca de nuestras virtudes. Fíjense que eso es la culminación práctica de un documento que fue escrito dentro de una comunidad que tenía muchas controversias. Habían ciertos sectores en Galacia que estaban recibiendo presión para que los creyentes que procedían de las naciones, es decir, los gentiles, adoptaran la circuncisión como requisito de pertenencia y reconocimiento dentro del pueblo de Dios. Piense que se le estaba pidiendo una marca física,
Sin embargo, Pablo dice que imponer ese camino hacia los gentiles altera el fundamento por el cual fueron recibidos y ponen en peligro la libertad que los gentiles habían recibido en el Mesías. Fíjense que Pablo está hablando específicamente de la circuncisión. Y hay un tema que quiero aclarar. Muchas ocasiones, la mayoría de las veces, se lee la carta a los Gálatas con una lectura antijudía. Pero Pablo no está diciendo que la ley de Moisés, que la Torá de Moisés sea malvada, ni que el amor sustituya una revelación defectuosa. Fíjense que Levítico capítulo 19, 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y afirma que la Torá encuentra cumplimiento en ese amor. La discusión inmediata no es si la voluntad moral de Dios importa, es cómo los creyentes de las naciones entran en la familia de Abraham y de dónde procede la capacidad de vivir fielmente. Y hago esta aclaración porque algunas personas convierten la libertad en ausencia de responsabilidad. Y Pablo, sabiamente en el Espíritu, anticipa ese problema. Por eso Pablo dice: no usen la libertad como oportunidad para la carne, sírvanse unos a otros por amor. La libertad del Espíritu no es la libertad de hacer cualquier cosa, es la libertad de dejar de vivir esclavizados por el ego y convertirnos voluntariamente en servidores del prójimo. Por tanto, el texto en Gálatas es claro: libertad, servicio, amor. La ley es espíritu y fruto. Y fíjense que el espíritu no aparece como una decoración añadida a una discusión doctrinal. El espíritu es la evidencia de que la libertad no ha sido secuestrada por el egoísmo. Si una supuesta libertad produce explotación, arrogancia, inmoralidad y división, no está mostrando la vida del espíritu que Pablo describe. Antes de mencionar el fruto, Pablo lanza una advertencia muy, muy gráfica. Pablo dice: si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado de no destruirse mutuamente. Entonces quiere decir que la comunidad se estaba comportando como animales. Se estaban atacando hasta técnicamente consumirse. Estaban en lo más bajo como seres humanos. Si es que pudiésemos decir seres humanos en esto que se describe. Y esto muestra claramente que el problema de la carne no es solamente temas sexuales. Esa comunidad de los Gálatas estaba siendo dañada por rivalidades, orgullo y hostilidad. Cuando tú chequeas la lista de las obras de la carne que Pablo señala, allí aparecen inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, borracheras y excesos. Pero hay una parte considerable de esa lista que es relacional, porque te habla de las enemistades, perdón, pleitos, celos, explosiones de ira, ambiciones egoístas, divisiones, facciones y envidia. Entonces, fíjense que existe la posibilidad de mantener una apariencia religiosa mientras se vive dentro de estas obras. También es posible denunciar pecados visibles y tolerar el resentimiento, la manipulación o la rivalidad porque se disfrazan del celo por la verdad, y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso el fruto del Espíritu debe evaluarse dentro de las relaciones reales. ¿Por qué? Por ejemplo, la paciencia necesita una persona que nos haga esperar. La mansedumbre aparece cuando poseemos fuerza para imponernos y decidimos no aplastar. El perdón se vuelve necesario cuando alguien nos hiere. La fidelidad se demuestra con el tiempo. El dominio propio se revela cuando existe.
una oportunidad concreta de satisfacer un impulso destructivo. Entonces, una espiritualidad que solamente funciona en soledad o sobre una plataforma todavía no ha sido probada en el lugar donde Pablo coloca su enseñanza, una comunidad diversa que debe aprender a no destruirse. La palabra griega sarx puede significar carne física, pero en este argumento no equivale simplemente al cuerpo humano. Pablo no enseña que el cuerpo sea malo y que una parte espiritual debe escapar de él, como muchas personas piensan. Piensa que el cuerpo fue creado por Dios y puede convertirse en un instrumento de justicia. Y también ese mismo cuerpo será objeto de resurrección. El problema realmente es cuando la existencia es gobernada por deseos o desordenados, autosuficiencia, orgullo y poderes que apartan al ser humano de la voluntad de Dios. Por eso usted se va a dar cuenta que muchas obras de la carne ni siquiera son corporales en el sentido estrecho, es decir, por ejemplo, la envidia, facciones, rivalidad y arrogancia. La carne describe al ser humano entero cuando el yo pretende ocupar el centro, incluso cuando utiliza la religión. Tú puedes ayunar según la carne, si lo haces para sentirte superior. Puedes estudiar la Biblia según la carne, si usas el conocimiento para dominar. Puedes defender una doctrina verdadera según la carne, si su método consiste en humillar y dividir. Del mismo modo, vivir según el espíritu no significa despreciar las responsabilidades materiales. El espíritu transforma cómo usamos el cuerpo, el dinero, la sexualidad, las palabras, el tiempo y el poder. Fíjense que no es una oposición entre el cuerpo contra el alma, sino dos direcciones de vida. Una que es organizada alrededor del deseo egoísta y otra dirigida por la presencia y la voluntad de Dios. Fíjense que hacemos esta distinción para protegernos de espiritualidades falsas que se sienten elevadas porque habla mucho del cielo, mientras que trata mal a las personas que tiene a su alrededor. Pablo, el espíritu para él, el espíritu entra en la conducta visible. Y así debe ser para nosotros, que el espíritu entre en la conducta visible. En el caso de la comunidad de Corinto, hay una comparación decisiva. Saúl, Pablo, le dice que no carecían de ningún don, y ciertamente no carecían de ningún don. Había muchas manifestaciones espirituales, había conocimiento, había lenguas, había profecía. Sin embargo, en la carta, él los llama inmaduros y carnales. ¿Por qué lo llama así? Porque existían celos, divisiones, competencia y orgullo. Fíjense que la presencia de dones reales no había completado todavía la formación del carácter. Por eso, en 1 Corintios 12 y 14, Pablo explica los dones y él no te escribe un poema romántico. Estos capítulos te dan el criterio que debe gobernar el uso de todos los dones. Y Pablo dice, puedo hablar lenguas humanas y angélicas, comprender misterios, poseer una fe impresionante y entregar mis bienes. Sin embargo, sin amor, mi actividad pierde valor delante de Dios.
Esto significa que carácter, no espectáculo, no quiere decir carácter en lugar de dones. Fíjense que no estamos poniendo en un ring a que el carácter se pelee con los dones a ver quién sale ganador. Los dos deben coexistir en el creyente. Pablo no te está diciendo elige el carácter y desecha los dones, o elige los dones y desecha el carácter. Pablo quiere dones que sirvan y carácter que gobierne los dones. El problema en todo esto aparece cuando nosotros utilizamos las manifestaciones como certificado de que somos maduros, de que tenemos autoridad, de que nosotros hay aprobación divina. Sin embargo, el don muestra que alguien recibió una capacidad, pero el fruto muestra en qué clase de persona se está convirtiendo caminando con Dios. Sí, recibimos una capacidad dada por el Señor, pero el fruto habla de nuestro caminar con Dios, habla de la persona que yo soy, no es el don que habla, el don habla de quién es Dios, pero el carácter habla de mí. Fíjense que Jesús también advirtió que actividades poderosas realizadas en su nombre no sustituyen hacer la voluntad del Padre. Por eso debemos evaluar ministerios, líderes y nuestra propia vida. Fíjense que el ruido en muchas ocasiones puede producir asombro en segundos, pero el fruto necesita tiempo para madurar. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque en esta generación todo lo quiere rápido y todo lo entiende en función de qué tan rápido se le da algo. Pablo hace un contraste entre las obras de la carne con fruto del espíritu. Y no conviene construir una teología completa sobre una diferencia de vocabulario, aunque la imagen es significativa. Las obras de la carne se multiplican y fragmentan la vida. El fruto presenta el resultado que el espíritu cultiva cuando una persona permanece bajo su dirección. El fruto no se fabrica pegando uvas a una rama seca, surge de una fuente de vida, requiere continuidad y madura con el tiempo. Y esto conecta con las enseñanzas de Yeshua en Juan 15. La rama permanece en la vid y produce fruto. Sin embargo, lo orgánico no significa automático. Pablo, amados hermanos, utiliza mandatos. Dice, caminen por el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu, manténganse alineados con el Espíritu. Y ahí hay gracia divina y respuesta humana. Nosotros no producimos el fruto solamente mediante la fuerza de voluntad, pero tampoco podemos decir si el Espíritu quiere cambiarme, lo hará, como muchas veces hacemos, que se lo dejamos todo al Señor, mientras seguimos haciendo y manteniendo los mismos hábitos. Recuérdense que la vida viene de Dios. Nosotros tenemos que aprender a no apagarla, a obedecer sus impulsos, a rechazar lo que la contradice y a practicar aquello que fortalece una nueva manera de vivir. Un árbol no grita para demostrar que está vivo, pero lo que hace es producir fruto. No, así es, produce fruto, amados hermanos. Nos damos cuenta así de que el árbol está vivo. De la misma manera, la obra del Espíritu no necesita ser defendida únicamente con afirmaciones. Con el tiempo tú te das cuenta de que eso se vuelve visible en decisiones, reacciones y
relaciones. Y hay algo importante. Fíjense que cuando Pablo habla del fruto, lo hace en singular. El texto griego utiliza carpos, fruto en singular. ¿Por qué? Fíjense que después de enumerar 9 cualidades y te habla de obras en plural, ¿cómo ahora un sustantivo singular puede funcionar para algo colectivo? Ese singular de fruto por sí solo no demuestra matemáticamente que las 9 cualidades que Pablo menciona sean sustancia indivisible. Sin embargo, dentro de la retórica del pasaje, la imagen nos invita a tener una vida integrada, a ver una vida integrada. Pablo no presenta 9 credenciales independientes para que escojamos 3 y abandonemos las demás. No, yo no puedo decir, tengo fidelidad, por eso no necesito mansedumbre. Tampoco puedo decir, soy muy gozoso, aunque nunca domino mi ira. Todas describen desde diferentes ángulos el tipo de humanidad que el Espíritu está formando. También se sostienen de manera mutua. El amor sin dominio propio puede convertirse en sentimentalismo. La fidelidad sin mansedumbre puede endurecerse. La paciencia sin bondad puede ser mera tolerancia fría. El gozo sin paz puede depender de estimulación constante. La bondad sin verdad puede evitar toda confrontación. Por tanto, el fruto debe madurar como una unidad equilibrada. La pregunta no es si ya expresamos cada cualidad de manera perfecta. Fíjense que buscamos perfección, pero tenemos un camino que recorrer. Hay una transformación progresiva. No, la pregunta no es si todo lo voy a alcanzar ahora mismo. La pregunta es si existe crecimiento real y si permitimos que el Espíritu trate las áreas que todavía contradicen el carácter del Mesías, de Cristo en nosotros. Fíjense que la lista comienza con amor, ágape, dentro de Gálatas 5. El amor ya apareció como el principio que convierte la libertad en servicio y resume Levítico 19:18. No es una emoción vaga, es buscar el bien del otro de manera fiel, incluso cuando debemos renunciar a una ventaja personal. El contexto de Levítico capítulo 19 hace el amor concreto. Te dice no robar, no mentir, pagar al trabajador a tiempo, no aprovecharse de la vulnerabilidad, juzgar con justicia, no difamar, no guardar odio ni vengarse. Cuando Pablo cita amarás a tu prójimo, no está eliminando esos contenidos, está convocando una vida en la que la voluntad de Dios se realiza en relaciones justas. Y fíjense que Yeshua establece la medida. Él dice, amarnos como Él nos amó. Ese amor sirve, dice la verdad, toca al excluido, perdona y entrega la vida. Por tanto, el amor del Espíritu no consiste en probar todo ni en evitar todo conflictos. Vamos a tener conflictos. A veces la búsqueda del bien exige corregir, poner límites o proteger a una víctima. La diferencia está
es y está en la motivación y en el método. No destruimos a la persona mientras confrontamos lo malo. Si queremos examinar la espiritualidad de alguien, podemos comenzar con la siguiente pregunta. ¿Su presencia hace más seguro al débil? ¿Usa el poder para servir? ¿Puede sacrificar comodidad por el bien de otro? ¿La verdad que enseña produce amor o superioridad? Y ahora vamos a un tema sobre el gozo y la paz. El gozo no es una sonrisa obligatoria ni la negación del dolor. Pablo puede hablar de tristeza y gozo al mismo tiempo. El gozo espiritual, amados hermanos, nace de la confianza en la presencia y las promesas de Dios. Por eso puede sobrevivir cuando una reunión termina y cuando las circunstancias no producen entusiasmo. La paz también es más que calma interior. En el trasfondo bíblico, recuerda la palabra shalom, integridad, reconciliación, bienestar y relaciones ordenadas. Una persona puede sentirse tranquila porque evita toda responsabilidad, pero esa tranquilidad no es necesariamente paz. La paz del espíritu busca reparar aquello que el egoísmo rompió. Entonces gozo y paz se vuelven especialmente visibles bajo presión. Hágase esta pregunta. ¿Necesitamos estimulación constante para sentir que Dios está presente? Hágase esta otra. Nuestra paz desaparece tan pronto como alguien contradice nuestra opinión. Y esta, ¿podemos conservar confianza sin negar la realidad? Hágase esas preguntas, amados hermanos. El espectáculo puede producir una elevación emocional legítima. El culto se dio muy bien, el evangelista, el profeta, todo bien ensamblado a nivel emocional. Pero fíjense que esa emoción no debe confundirse con el fruto completo. El gozo y la paz que vienen del Espíritu acompañan a la persona después del evento y modifican la manera en que entra nuevamente a su hogar. Podemos ir a una actividad muy fabulosa, grandiosa, gozarnos, pero después que salimos de ahí, ¿qué sucede? La paciencia, en griego se dice macrotimia, y comunica capacidad para soportar sin responder rápidamente con ira o venganza. Eso no significa que nosotros tengamos que tolerar indefinidamente el abuso. Significa que el enojo no toma el control de nuestras decisiones. La persona paciente puede actuar con firmeza sin convertirse en esclava de la reacción. La amabilidad o benignidad describe una disposición que trata al otro con consideración. Se nota en el tono de voz, en la forma de corregir, en la atención al que suele ser ignorado y en la capacidad de no utilizar la vulnerabilidad ajena para obtener venganza. La bondad añade una orientación activa hacia lo que es bueno. No es solamente ser agradable. Una persona bondadosa puede tomar una decisión difícil porque protege el bien verdadero. Puede denunciar una injusticia y al mismo tiempo negarse a deshumanizar al responsable. Estas cualidades, paciencia, amabilidad, bondad, son sumamente prácticas. Aparecen cuando un hijo derrama algo después de un día agotador, cuando un empleado comete un error, cuando un cliente reclama, cuando un hermano entiende
lentamente, o cuando una persona anciana necesita que repitamos la explicación. Allí, lejos del escenario, se revela qué está gobernando nuestro interior. Y vamos a hablar ahora sobre pistis. Pistis puede traducirse como fe, fidelidad o confiabilidad según el contexto. Dentro de una lista de virtudes relacionales, la fidelidad, amados hermanos, expresa bien la idea de una persona en quien se puede confiar. Cumple su palabra, permanece cuando servir se vuelve incómodo y no cambia de lealtad según la conveniencia. La mansedumbre, que es otra virtud, otro fruto, no es debilidad, es fuerza gobernada. Por ejemplo, Moisés y Yeshua pueden ser descritos con lenguaje de mansedumbre sin ser pasivos. La persona no cambia, no necesita demostrar poder aplastando. Puede corregir sin humillar y defender la verdad sin convertir el desacuerdo en una oportunidad para exaltar el ego. Y aquí viene el dominio propio que cierra toda esta lista. Es la capacidad de gobernar deseos, impulsos y apetitos en lugar de ser gobernada por ellos. Incluyen sexualidad, comida, dinero, ira, palabras, entretenimiento y deseo de reconocimiento. Piense que el espíritu no elimina la voluntad humana, la libera para decir no a aquello que promete placer inmediato y produce esclavitud. En ese sentido, amados hermanos, resulta significativo que la lista termina aquí. Una espiritualidad que afirma recibir dirección divina, pero nunca aprende a controlar la lengua, el temperamento o el deseo, debe ser examinada. El Espíritu de Dios no nos vuelve menos responsables de nuestras acciones. Lo que hace es formar en nosotros la capacidad de responder de manera fiel. Pablo dice, contra tales no hay ley. Después de enumerar el fruto, Pablo afirma esto que acabamos de decir, contra tales no hay ley. La frase que Pablo utiliza no significa que el Espíritu produzca una vida sin dirección moral. Significa que ninguna ley justa condena el amor, la paciencia, la fidelidad o el dominio propio, porque estas cualidades precisamente son el tipo de vida que la voluntad de Dios busca. Ese mismo argumento aparece en Romanos 13. Quien ama no comete adulterio, no asesina, no roba ni codicia al prójimo. El amor no vacía los mandamientos, lo que hace es impide que los reduzcamos a una lista externa mientras conservamos un corazón destructivo. El Espíritu describe la dirección de Dios en una humanidad renovada. Por eso, no debemos usar Gálatas 5 para enfrentar espíritu contra obediencia. Pablo enfrenta al espíritu contra la carne. La persona dirigida por el espíritu no pregunta cómo escapar de toda obligación, sino cómo vivir la voluntad de Dios desde un corazón transformado y en servicio al prójimo. Fíjense que una supuesta espiritualidad que produce mentira, explotación, inmoralidad o violencia no puede justificarse diciendo no estoy bajo la ley. El mismo texto que proclama libertad advierte que quienes practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Pablo en muchas ocasiones utiliza ciertas imágenes que hablan sobre movimiento.
Primero dice, caminen por el Espíritu. Esa palabra, peripateo, describe la conducta continua, el modo habitual de andar. No habla de una visita ocasional al terreno espiritual, sino de una manera de vivir. Luego Pablo afirma que quienes son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ser guiados implica receptividad. Nosotros no inventamos la dirección. El Espíritu conduce hacia la vida que agrada a Dios, pero la guía no es una excusa para atribuir a Dios cada deseo intenso. Debe ser examinada por el carácter del Mesías, las Escrituras y el fruto que produce. Finalmente, en el verso 25, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, mantengamos también el paso con el Espíritu. El verbo estoicheo que se utiliza acá comunica la idea de caminar alineados, seguir una línea o conservar el paso. Hemos recibido la vida, ahora la conducta debe ponerse en correspondencia con ella. Y todas estas imágenes que Pablo usa equilibran la dependencia y disciplina. Nosotros no creamos la vida, pero ajustamos el paso. Cuando reconocemos envidia, confesamos y practicamos gratitud. Cuando aparece ira, hacemos una pausa antes de hablar. Cuando buscamos protagonismo, elegimos servir en secreto. Cuando una relación está dañada, damos un paso hacia la reconciliación. Caminar por el Espíritu se compone de muchas obediencias concretas, amados hermanos. Y hay un punto en ese sentido que quiero tocar y es las falsificaciones del Espíritu. Cada cualidad puede ser imitada exteriormente por un tiempo. La amabilidad puede ser estrategia para vender. La paciencia puede ocultar indiferencia. La mansedumbre puede convertirse en miedo a hablar. El gozo puede ser una máscara. El dominio propio puede alimentar el orgullo. Por eso no evaluamos solamente la apariencia de una acción, sino la fuente, su propósito y su continuidad. En el espectáculo religioso también puede falsificar esa evidencia. Un ambiente emocional puede facilitar que abramos el corazón a Dios. Y eso no debe despreciarse. El problema surge cuando la intensidad de eso se convierte en sustituto de transformación. Lloramos, prometemos y sentimos, pero regresamos a los mismos patrones, sin reparación ni obediencia. Otra falsificación es el carisma personal. Algunas personas poseen seguridad, tienen una voz, son inteligentes o capacidades de movilizar multitudes. Sí, todos esos talentos pueden ser útiles, pero no son sinónimos de fruto. El carácter de cada uno de nosotros se observa en la forma en que manejamos dinero, corrección, poder, sexualidad, desacuerdo y responsabilidad. También hay otra falsificación y es la doctrinal. Creer que tener razón demuestra automáticamente que caminamos en el Espíritu. Podemos defender una interpretación correcta con celos, ira, ambición, egoísmo, divisiones, precisamente las obras que Pablo enumera. La verdad del mensaje no santifica un método carnal, amados hermanos. Ahora vamos a tocar un punto importante. ¿Cómo se ve el fruto en la vida cotidiana? En la familia el fruto aparece en la forma en que respondemos cuando estamos cansados, luego de un día extenso en el trabajo. Piense que amor es escuchar. Paciencia es no descargar frustraciones sobre los hijos.
Mansedumbre es corregir sin humillar. Fidelidad es cumplir los compromisos pequeños. Dominio propio es de tener una palabra que sabemos que va a herir. En el caso de los negocios y el trabajo, el fruto aparece en la integridad de una propuesta, en la seguridad de los trabajadores, en el pago justo, en reconocer un error y en tratar con respeto a quien no tiene poder. Una persona no puede compensar una práctica deshonesta mediante un lenguaje espiritual. El mismo espíritu que inspira oración exige verdad en una factura y justicia en un contrato. En la comunidad de fe, el fruto aparece cuando el don de otro no provoca envidia, cuando la corrección no se convierte inmediatamente en guerra, cuando protegemos al vulnerable y cuando el líder entiende que la autoridad es servicio. Una comunidad puede tener reuniones intensas y aún estar mordiendo y devorando, como Pablo relata en Gálatas. Pablo diría que tendríamos que examinar nuestras relaciones. En la vida digital, el fruto aparece antes de publicar. Un comentario que puede herir, que no nace del amor o que nace con el deseo de humillar. Tu comentario puede provocar una división, aumentar la tensión. Tú puedes estar defendiendo la verdad, pero siempre hazlo con mansedumbre. Cuando te dicen algo, un improperio, o te hacen un bullying, ¿cómo tú respondes? Si tú le vas a responder de manera inmediata. Fíjense que el algoritmo de las redes sociales recompensa reacción, impulso, pero el espíritu forma carácter. En la vida interior, el fruto aparece cuando reconocemos la primera semilla de envidia, resentimiento o impureza y no la alimentamos. No esperamos a que se convierta en escándalo. Llevamos el deseo a la luz, buscamos ayuda y practicamos una respuesta diferente. Y fíjense algo, la presión es una herramienta muy importante, porque el fruto se conoce especialmente bajo presión. Mientras todo sucede como esperamos, es fácil parecer paciente y pacífico, pero la contradicción revela si la paz dependía del control. El éxito revela si la humildad dependía de no tener poder. La escasez revela qué gobierna nuestros deseos. La corrección revela si amamos la verdad más que nuestra imagen. Esto no significa que una mala reacción aislada defina para siempre a una persona. El fruto madura y los discípulos todavía fallan. La pregunta es, ¿qué hacemos después de fallar? La carne se justifica, culpa y oculta. Sin embargo, el Espíritu nos conduce a reconocer, reparar, aprender y volver a caminar. Tampoco debemos convertir el fruto en un instrumento para vigilar arrogantemente a todos. Pablo continúa en Gálatas 6 diciendo que si alguien es sorprendido en una falta, los espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre, examinándose a sí mismos. Incluso la corrección de una obra de la carne debe realizarse con el fruto del espíritu. La conveniencia, o mejor dicho, la evidencia más convincente no es perfección instantánea, sino la sostenibilidad de la dirección. O sea, hay una dirección sostenida. Una persona cada vez más enseñable, responsable, libre de la necesidad de dominar y capaz de amar cuando el amor cuesta. Y vamos a tener la práctica, una práctica de 7 días. No es que podemos fabricar un fruto con una técnica.
pero podemos crear espacio para escuchar, obedecer y examinar nuestra conducta. Así que durante 7 días lee Gálatas 5 del verso 13 al 26 lentamente al comenzar el día. Pide a Dios que te muestre una cualidad que necesitas madurar y una obra de la carne que debes dejar de alimentar. Así que en el día 1, enfócate amor. Realiza un acto de servicio que no pueda devolverte reconocimiento. Día 2, trabaja el gozo y la paz. ¿Cómo? Identifica qué circunstancia está controlando tu estabilidad y entrégala conscientemente a Dios. En el día 3, ejercita la paciencia. ¿Cómo? Retrasa una respuesta impulsiva. Escucha antes de defenderte. Día 4, amabilidad y bondad. Trata con dignidad especial a alguien que suele pasar desapercibido. Día 5, fidelidad. Cumple una promesa pequeña que has estado posponiendo. Día 6, mansedumbre. Habla una verdad necesaria sin humillar ni exagerar. Día 7, ejercita el dominio propio. ¿Cómo lo vas a hacer? Renuncia durante el día a un impulso que te gobierna y sustituye ese hábito por una acción buena. Al terminar cada día, escribe 2 líneas. ¿Dónde sentí la resistencia de la carne y qué pasó? ¿Y qué paso concreto puedo dar con la ayuda del Espíritu? No busques crear una imagen perfecta de ti mismo, no es ese el propósito. Busca identificar dirección, obediencia y crecimiento. Así que, amados hermanos, el fruto del Espíritu no es una lista decorativa para colocar en una pared, es la descripción de una nueva humanidad. Pablo imagina personas liberadas del dominio del ego, capaces de servir, amar, conservar el gozo y la paz, soportar con paciencia, actuar con bondad, permanecer fieles, gobernar su fuerza y dominar sus impulsos. Sí, los dones pueden llamar la atención hacia lo que Dios hace en un momento. El fruto muestra lo que Dios está formando a lo largo del tiempo. Así que nosotros necesitamos a ambos, tanto los dones como el fruto, dentro de su orden correcto. Capacidades que sirvan y carácter que impida que esas capacidades se conviertan en instrumentos del orgullo. Así que quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué evidencia de la obra del Espíritu encontrarían las personas que viven y trabajan más cerca de ti? No quienes te escuchan durante una hora, sino quienes conocen tu tono cuando estás cansado, tu conducta cuando manejas el dinero, tu reacción cuando te corrigen y tu manera de tratar a quien no puede darte nada. El propósito del conocimiento bíblico no es hacernos sentir superiores, sino convertirnos en mejores seres humanos y discípulos más fieles. Pidamos que el Espíritu no solamente nos visite en momentos intensos, sino que gobierne nuestro caminar diario hasta que la venida del Mesías y hasta que la vida del Mesías pueda reconocerse en nuestro fruto. Hasta el próximo episodio. Shalom, bendiciones.